Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a conocer las clínicas de belleza que en ocasiones suelen convertirse en verdaderas casas del terror para quien las utiliza. Además hablaremos de la cédula de identidad o la clave de identidad que expedirá el gobierno de la República. Y por último conoceremos la Casa del H, uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos. Yo soy Carlos Quirós y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. El año que termina se vio marcado por la caída de varios capos importantes, líderes de grupos criminales que fueron abatidos o detenidos por las fuerzas federales. Uno de ellos, el H, Héctor Beltrán Leiva, acusado por las autoridades de Estados Unidos de traficar cocaína, marihuana y heroína, así como metanfetaminas. Acusado también en cortes de Columbia y Nueva York, hoy tras las rejas. Un hombre con un historial diverso, con rostros distintos. Vea el siguiente trabajo de mi compañera Carla Méndez. Al interior de esta residencia ubicada en el municipio de Juriquilla, Querétaro, vivía, a decir de los vecinos de la zona, un empresario exitoso dedicado a la compraventa de bienes inmuebles y obras de arte. Sin embargo, nadie imaginaba que aquel hombre fuera en realidad Héctor Beltrán Leiva, alias el H, uno de los narcotraficantes más poderosos del país, buscado por autoridades mexicanas e internacionales. La casa de Héctor Beltrán Leiva está ubicada a tan solo 10 minutos del centro de Querétaro, en una zona residencial que cuenta con un lago, campo de golf y centro comercial, donde las casas pueden llegar a costar hasta 20 millones de pesos. El inmueble se encuentra en una de las avenidas principales del fraccionamiento y cuenta con escasa seguridad. Y esta casa, ubicada en la calle de San Isidro y Fray Antonio de Monroy, es precisamente, de acuerdo a las autoridades, la última morada de Héctor Beltrán Leiva, alias el H. La residencia cuenta con un amplio estacionamiento y se encuentra totalmente cerrada, sin que se pueda ver el interior. Una pequeña puerta de fierro da paso al acceso principal. En el exterior, la banca de la casa es utilizada por los trabajadores de la zona para esperar el transporte público. Durante el día, es común ver el transitar de vehículos lujosos, al igual que camionetas de personas que ofrecen mantenimiento para las residencias. A la vista de todos, en una esquina se encuentra la morada, en la que, a decir de los trabajadores de la zona, constantemente se veía el transitar de camionetas, así como la entrada y salida de personas. El H era conocido por los trabajadores como una persona amable, como cualquier otro, y pasaba prácticamente desapercibido. Muchísimas camionetas lujosas aquí, literalmente. Quienes llegaban a verlo jamás sospecharon que se tratara del líder de la organización criminal de los Beltrán Leiva. Nadie se imagina nada porque pues, está a la orilla de carretera, si dijera está escondida o a lo mejor todavía. Y es que, de acuerdo con los trabajadores, como el H, hay cientos de personas que viven en el fraccionamiento exclusivo. Es que son personas que no lo dan mucho a conocer de qué trabajan. Es por eso que no nos responden mucho. Y aparte aquí, como viven muchas personas igual que ellos. Mientras los vecinos cercanos a la residencia se mantienen herméticos, incluso ni siquiera se asoman por las ventanas por temor a represalias. Fue el pasado 21 de octubre cuando las autoridades lograron asegurar el inmueble tras el asesinato de un vigilante de la zona, a quien la última vez que se le vio con vida fue cuando era ingresado a la vivienda. Y fue justo en esta carretera a San Luis Potosí, a la altura de la comunidad San Isidro de Buenavista, en donde fue localizado el cuerpo sin vida del vigilante. El inmueble fue cateado y asegurado por elementos de la Procuraduría General de la República. Horas más tarde, Héctor Beltrán Leiva sería detenido en un restaurante ubicado en San Miguel de Allende, Guanajuato, junto con el empresario y militante del Partido Verde Ecologista Germán Goyeneche Ortega.
Desde entonces, las autoridades queretanas se han mantenido herméticas a las investigaciones y el propio operativo estuvieron a cargo de la Procuraduría General de la República. Quiero reiterarle que las actividades por las que la persona que usted menciona fue detenida son asuntos de carácter federal que está atendiendo la autoridad de carácter federal y pues evidentemente será a ellos a quienes pudiésemos estar cuestionando alguna situación de esta naturaleza. A un mes del aseguramiento y la detención del líder de la organización criminal, las autoridades en Querétaro se mantienen alejadas de las investigaciones y operativos que han derivado de la detención. No, de momento. Sí hemos tenido en alguna ocasión algún contacto con personal de la Subprocuraduría especializada en la investigación de delincuencia organizada y pues hemos puesto, por supuesto, a disposición la infraestructura del Estado para fines de colaborar en cualquier tipo de investigaciones, pero no hemos recibido la solicitud correspondiente. Junto con Héctor Beltrán Leiva, fue detenido Germán Goyeneche Ortega, quien según las autoridades fingía como su operador financiero y a quien se le vinculó con el diputado federal Ricardo Astudillo Juárez, mismo que horas después de su captura se deslindó del empresario. Situación que causó extrañeza en la clase política, quien pide que se investigue a fondo la relación, ya que hasta el momento las autoridades no han actuado en consecuencia. Nadie nos gustaría definitivamente que en cualquier momento nos estén investigando y nos estén siguiendo la pista si no hay una denuncia en ese sentido. Por supuesto que el hecho de que personas que sabíamos que eran muy cercanas a él se deslindaran y que peor aún, pues que no haya ni siquiera algún tipo de investigación de parte de las autoridades sobre los nexos de políticos queretanos con relación a estos presuntos delincuentes, pues sí nos llama la atención. Parece que hubiera ahí algún contubernio, alguna colusión entre las autoridades, las personas de los partidos. Es señalado, es una situación donde la persona deberá comprobar ante la ley, ante la justicia, pues cuáles son las actividades a las que se realizaba, a las que se dedicaba y sobre todo que también la autoridad señale si esta persona es responsable o no responsable. La Procuraduría General de Justicia de Querétaro hasta el momento no tiene nuevas investigaciones sobre el caso y aún no ha logrado establecer el vínculo entre la muerte del vigilante con el H. No las tenemos. Lo que eventualmente se nos denuncia como Procuraduría, pues evidente es motivo de una investigación y sobre lo que va saliendo en cada investigación se actúa en consecuencia. Para los legisladores, por parte de las autoridades ha habido opacidad al no darse cuenta que uno de los narcotraficantes más buscados vivía en la entidad. Atención que hayan sido justamente las autoridades federales quienes hayan dado cuenta de, pues sobre todo de estos esfuerzos realizados, de las detenciones mismas y que nosotros habíamos recibido como respuesta en Querétaro de parte de las autoridades locales, pues que aquí no pasaba nada, que aquí no tenían conocimiento ni de la presencia ni de la actuación de personas relacionadas con el crimen organizado. En contraparte, para algunos legisladores, el aseguramiento es muestra clara del trabajo coordinado entre las autoridades. Caso muy concreto, el reconocimiento, la detención de esta persona, y ahí estamos en espera de este trabajo de alguna manera oficial que se está haciendo, un reconocimiento a las autoridades que cuando tengan la información la den a conocer a la ciudadanía, la den a conocer pues para saber esta terminación de toda la investigación que se realiza en torno al asunto de esta persona. A un mes del aseguramiento de la casa, la sociedad queretana permanece hermética, pero sobre todo sorprendida por la noticia. Las autoridades no han asegurado más inmuebles propiedad del criminal. Héctor, el único de los hermanos Beltrán Leiva que faltaba por ser capturado. Gente sin identidad, sin registro, indocumentados en su propio país. El México donde más de 7 millones de personas no cuentan con esta documentación. Ante el Estado no existen, no tienen el acceso a los programas sociales, a educación, a salud. Son los invisibles, un trabajo especial de Semanal 28. Yo soy, tú eres, él es, nosotros somos, ustedes son, ellos son, todos somos. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata y gratuita a su nacimiento. Así lo estipula el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, la realidad es otra. México es un país de personas invisibles. La invisibilidad jurídica de las personas es una tragedia. Es una tragedia porque estamos hablando de gente, Carlos, que efectivamente al ser invisibles es vivir en un estado de indocumentación en tu propio país.
tenemos gente en los Estados Unidos que se encuentra en un estado de indocumentación. Sin embargo, aquí en México tenemos millones de personas indocumentadas, invisibles, que obviamente en México, como en otros países, si no tienes un registro, un acta de nacimiento, si no existes para el Estado mexicano, no puedes acceder pues, a tener un nombre, una nacionalidad. De acuerdo con el Registro Nacional de Población, hasta 2007, en México más de 7 millones de personas no cuentan con un registro ni acta de nacimiento. Se trata de indocumentados en su propio país. De acuerdo con la UNICEF, 41% de la población infantil mundial, es decir, más de 50 millones de niñas y niños al año, no son registrados al nacer. Mientras que en América Latina, de 11 millones de nacimientos anuales, 2 millones de niños se quedan sin registro. Además del acta de nacimiento, la Ley General de Población prevé la creación de un Registro Nacional de Población y la expedición de una cédula de identidad. Sin embargo, este documento no existe actualmente, por lo que los mexicanos nos identificamos con una credencial para votar, que no es lo mismo. En México, desgraciadamente, no necesitas un compadre para que tenga, como prestanombres. Tú puedes ser tu propio prestanombres porque puedes sacar 10 credenciales de elector, porque la credencial de elector al final del día es sumamente importante, pero es un instrumento diferente, es un instrumento de fe. La cédula de identidad no es de fe, o eres o no eres. Es un documento de identidad, no es una credencial de elector, ¿no? Sí me parece que ha sido, en el pasado por lo menos, muy abusiva la forma como lo veía el IFE, el tema de la cédula de identidad, ¿no? Entonces ellos, por no perder, que más bien es, no porque les importe tanto a los ciudadanos, ¿no? Que si votamos o si no votamos, es por no perder dinero, porque les pagan por el número de personas que tienen credencial de elector. El subregistro de personas en nuestro país es un problema de seguridad, y es que eres o no eres. A esto se suma que el robo de identidad en México aumenta día con día. Afecta a los mexicanos de gran magnitud, sobre todo porque cifras interesantes demuestran que en el caso del 2013 se registraron cerca de 39 mil millones de pesos de pérdidas económicas. Eso representa que 45 millones de los usuarios mexicanos fueron afectados por la ciberdelincuencia, el cual pues bueno, año con año va incrementando según estas cifras de la División Científica de la Policía Federal, ¿no? Una cédula permitiría identificar mejor a las personas, porque también en los datos que arroja estos datos a nivel nacional es que el usuario hoy en día en el mercado negro se llegan a comprar documentos por 10,000 pesos, eso quiere decir pasaportes, IFES o información financiera, el cual pues bueno, alguien que pueda clonar esta información puede tener acceso a estos datos, ¿no? Entonces una cédula que permite identificarse, que tenga toda tu información integrada, pues creo que eso ayudaría muchísimo más a la parte de protección de datos. La cédula de identidad está en el limbo, a pesar de que los talleres gráficos de México se cuenta con todo el material para elaborarla, material que se está echando a perder. Talleres Gráficos de México y el Registro Nacional de Población, te platico este antecedente. En 2009 signan un convenio, en 2009, donde entre ambas instituciones del Estado mexicano se comprometen el Registro Nacional de Población se compromete a darnos la base de datos de todos los ciudadanos mexicanos, ¿sí? Talleres Gráficos se compromete a entregar 91 millones de cédulas. Estas dos administraciones pasadas fueron muy deficientes en este sentido. Se hace un contrato, se hace una inversión millonaria, ¿sí? Multimillonaria, yo diría. Estamos hablando de más de 2,000 millones de pesos. Se hace una inversión. Talleres Gráficos de México tiene un laboratorio de los más modernos, si es que el más moderno de América Latina, para todo el tipo de documentación de alta seguridad. De los 91 millones de cédulas que se había pactado elaborar y entregar, solo se entregaron 3,5 millones para menores de edad. Nosotros no tenemos una objeción como tal, como fundación en el tema de la cédula de identidad. Sin embargo, nosotros nuevamente entramos al asunto de dar un paso atrás. Estos son documentos de identidad muy posteriores a el acta de nacimiento, el registro de nacimiento, el existir en los libros. Entonces no tenemos una objeción, sin embargo sabemos que existe una población enorme, rezagada, que se está trabajando aquí la cédula de identidad, pero sigue aquí el rezago, sigue aquí los millones de personas que no existen, que no están en los libros y que por obvias razones no tienen acta de nacimiento y no tendrían cédula de identidad. La cédula de identidad está ligada al acta de nacimiento. Sin una no puede existir la otra. Por eso México es un país de invisibles.
Yo tengo entendido, por lo que he hablado con el secretario de Gobernación y con su gente, que ya se está analizando, inclusive se están limpiando las bases del CURP y del registro civil en Gobernación, para después poder empatar las bases. Pero no hay una fecha para que pueda salir esto. Y lo delicado del tema es que se tiene que hacer en la primera mitad del gobierno, porque si no, no alcanza a que se pueda hacer, ¿no? Entonces realmente ya estamos a un año de que tendríamos que empezar a implementarlo. Sin embargo, el responsable del Registro Nacional de Población, el RENAPO, que depende de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Armenta, responde así al ser cuestionado sobre los avances de la expedición de la cédula de identidad. La Dirección de Comunicación de Gobernación es la instancia autorizada para dar respuesta. La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación, claro que sí. La Dirección de Comunicación de la Secretaría de Gobernación es la instancia autorizada para dar las respuestas correspondientes. ¿No los dejan hablar? La Dirección de Comunicación es la instancia autorizada para dar... Estoy a sus órdenes, estoy a sus órdenes. Yo llevo más de un año pidiendo una entrevista con usted. Con mucho gusto te pido que la solicites a la Dirección de Comunicación y con mucho gusto yo sé a sus órdenes. Estoy a sus órdenes, con mucho gusto, de verdad. Estoy para servirles. Mejor prefiero que nos diga. El presidente Peña Nieto instruyó al secretario de Gobernación para que agilice los mecanismos que permitan expedir la cédula de identidad y garantizar el derecho de los mexicanos a ser reconocidos jurídicamente. Sí, la idea sería que todo estuviera incluido en un solo documento, sobre todo por la parte biométrica, que es uno de los rasgos que más distinguen a una persona, sobre todo a la hora de buscar información. Sobre todo sabemos que hoy en día se han desarrollado también sistemas de detección, tanto de reconocimiento facial como de huellas, que al final del día permiten que una persona sea reconocida con mayor eficacia. Y creo que integrar un documento podría beneficiar también en ese sentido a las personas para proteger información y sus datos. Además de ser un instrumento para evitar que te cifren tu personalidad, tu identidad, también es un instrumento que sirve para evitar la corrupción, ¿no? Que me parece aquí un punto clave, ¿no? Estamos en un momento en el que ya pasaron las reformas estructurales que quería el presidente y creemos que esta es la reforma más importante, que no necesariamente tiene que pasar por el Congreso y que nos podría legar el presidente Peña Nieto. Por si fuera poco, la credencial de elector con fotografía no es del todo un documento seguro, y es que existen antecedentes de que las bases de datos del entonces IFE y ahora INE fueron vendidas, además de que se trata de una empresa extranjera la que elabora la credencial de elector, lo que aumenta el riesgo. Tendrá 29 candados de seguridad, esa cédula, tendrá la garantía de que esas bases de datos se encuentran, ¿sí? Se destruirán cuando en protocolos de información, se destruirán, incluso ni siquiera están pegados a las máquinas, están divididas por paredes de lo que es el laboratorio de manufactura de las credenciales, están divididas por paredes de 1,5 metros de cemento, y pasan los cables, o sea, una cosa son los servidores, otra cosa son las máquinas, la gente se revisa, hay cámaras, está monitoreado, o sea, es una cuestión de altísima seguridad. No habrá la falsificación y los problemas que suceden tanto con las actas de nacimiento como con las credenciales para votar, es que participan muchas empresas en ese proceso. Además, la cédula de identidad podría convertirse en licencia de manejo y documento de viaje, es decir, podría sustituir al pasaporte en un futuro, así como contener nuestro registro médico y de salud en un futuro no muy lejano. Belleza, engaños, peligro de muerte, cirugías estéticas en clínicas clandestinas, un problema que hoy persiste a pesar de las denuncias de quienes han caído en manos de charlatanes. El mercado de las clínicas de belleza Patito han ido en aumento y para muestra estas historias que a continuación le presento, cuando la belleza cuesta más que dinero. Un trabajo de mi compañera Laura Toribio. El sueño de rejuvenecer, aumentarse el tamaño del busto o los glúteos, arreglarse la nariz o delinear el contorno de su cuerpo puede terminar en una verdadera tragedia si cae en manos de charlatanes. Hay gente que se puede llegar a suicidar precisamente por el aspecto o el mal aspecto físico en que la dejó su cirujano que la operó, ¿no? Por la depresión que le provoca el
el haber quedado mal de la cirugía. El mercado de las clínicas de belleza Patito es tal que por cada uno de los 1.300 cirujanos plásticos certificados en el país hay 15 pseudoespecialistas que con falsas promesas llegan a aplicar sustancias que van desde parafina, aceites de bebé, hasta aceite para coches y que pueden causar ulceraciones y acabar incluso en amputaciones. Tenemos casos, sí, sobre todo ahí en el Hospital General, que han compartido algunos colegas con nosotros, de ir haciendo mutilaciones en las zonas que tuvieron que haber inyectado estas gentes hasta que fallece el paciente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, México está en el top 5 de los países en el mundo donde más cirugías plásticas se practican. Se empiezan a usar desde los 18 años y hemos operado pacientes de hasta 80 años que han venido, ¿no?, a rejuvenecimientos faciales y cosas de esas. Hay algo también muy importante, dependiendo de cada rango de edad, puede ser la oscilación de la cirugía más común. Sí, las mujeres de entre 18 y 25, pues todas vienen por liposucción, boobies o nariz. Ya sabes, ¿no?, que van a venir por eso. Pero ya las que son mayores, pues nos van a pedir un procedimiento para rejuvenecer. El problema es que en búsqueda de costo bajo, el precio de la belleza puede resultar mortal. Sí hay clínicas clandestinas, pues que no tienen, por ejemplo, un médico responsable. En caso de un problema cardíaco en ese momento, pues no va a haber la habilidad suficiente para poder sacar al paciente adelante, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que esas clínicas que están operando clandestinamente empiecen a cumplir con la normatividad indispensable para que no se generen problemas de salud. De 2011 a la fecha, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud ha realizado 136 verificaciones a establecimientos de medicina estética y ha suspendido 25. Hemos tenido también 3 casos donde nosotros hemos ocurrido a estos establecimientos porque hemos visto que ha fallecido gente. Hay 2 casos muy recientes que se suspendió el establecimiento porque había fallecido una persona. Estos establecimientos fueron suspendidos porque la autoridad no pudo verificar las condiciones físico-sanitarias de estos establecimientos, desde que si cuentan con el aviso de funcionamiento, si cuentan con el responsable sanitario, si hacen intervenciones quirúrgicas, si tienen licencia sanitaria, si las instalaciones son las que establece la norma. El modus operandi de los charlatanes de la belleza se da a través de anuncios en páginas de internet, periódicos, revistas y radio, pero también ganándose la confianza de los clientes en salones de belleza. Y después pues ya no solo te peino, ya no solo te aplico Botox, pero pues ahora ¿por qué no te inyecto este producto que le salió buenísimo? Una paciente transexual que acudió a una clínica de belleza, un spa. Desafortunadamente le inyectaron un tipo de material que era un aceite mineral. Este aceite mineral condicionó que hubiera complicaciones muy serias. Hubo esclerosis, esto es endurecimiento de la piel. Se tuvo que intervenir quirúrgicamente por cirugía general, cirugía plástica, hacerle grande resección quirúrgica de esto, y ahora actualmente recibe tratamiento inmunosupresor. Con décadas de experiencia en el ámbito médico forense, el doctor Alfredo López Valle comenzó a sospechar hace algunos años que el uso de una sustancia llamada guayacol, utilizada por mujeres y transexuales para aumentar el busto y los glúteos y borrar las líneas de expresión, había provocado diversas muertes, por lo que junto con el doctor Alfonso Efraín Campos, jefe del Laboratorio de Toxicología, la UNAM, comenzó una investigación que terminó confirmando. Tuvimos otro caso en el cual un homosexual se aplicó le aplicaron guayacol para aumentarle las mamas o para hacer el volumen de las mamas, y le inyectaron en los glúteos, ¿sí? Y finalmente en 10 sesiones se muere. Y esto se debe a que pues cada vez nuestra población o nuestra sociedad está más en búsqueda de este tipo de procedimientos cosméticos, y obviamente pues acuden quizá por no contar con los medios con personal que o se los ofrecen en cualquier lugar que no está adecuado para llevarse a cabo un procedimiento cosmético.
desde estéticas, desde que la vecina o que en el mercado, o sea, yo he visto muchas cosas de este tipo, desafortunadamente. Por eso, antes de someterse a un tratamiento de cirugía estética, debe identificar que el establecimiento cuente con licencia sanitaria para llevar a cabo actos quirúrgicos, que el médico que realiza los procedimientos tenga especialidad en cirugía plástica, que el título profesional del médico cirujano se encuentre a la vista del público, que cuente con un área quirúrgica separada y sin posibilidad de contaminación y acceso restringido. Recuerda que una mala elección le puede cobrar una factura muy cara. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.